Aquí comienza Noticiero Inmobiliario. Actualidad, información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas. Noticiero, bienvenidos. Noticiero Inmobiliario. Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario. Vamos a estar, como siempre, en toda esta temporada, en el 2019, reflejando las inquietudes, lo que pasa dentro del sector. Como siempre decimos, nosotros lo que hacemos es vincular, relacionar todo lo que es la política sectorial y también en un ida y vuelta con la política en general, ¿no? De lo general a lo particular y de lo particular a lo general. En este primer programa, para después ya presentar a los invitados en el día de la fecha, quería comentarles porque estuve viendo ahí algunas cositas. No sé si es apropiado por ahí dar nombres todavía. Sí puedo decir algunas cosas relacionadas como de qué se trata el personaje que habla de todo esto. Porque, a ver, se sabe que por estos días que alquilar, obviamente, por ejemplo, si nos situamos en la ciudad de Buenos Aires, ya ha llegado a ocupar, a equiparar a algo así como el 54% de un sueldo promedio o medio, si se quiere, de la República Argentina. Y máxime con los sueldos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto estadísticamente es una fría estadística que es concreta, no es solamente un tema de interpretación ni periodística ni de nadie que sea del sector o fuera del sector. Y para ello siempre ya hubieron varias voces como diciendo y haciendo alusión comunicacionalmente hablando en distintos medios con distintos colegas de uno, que por ahí haber alguna agrupación, la agrupación precisamente de lo que tenga que ver con los inquilinos agrupados, su titular, hablando de, por ejemplo, de que esto hacía referencia a que la Cámara Inmobiliaria Argentina el año pasado impidiera, a través de su lobbying, que se tratara la mal llamada ley de alquileres. Le llaman ley de alquileres, pero en realidad es una reformulación, si se quiere, de lo ya existente, o también de algo parecido que se impuso justamente en la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo nacional, en el 2017, y que trajo consecuencias que ni siquiera los que lo crearon en su momento a aquella ley, como ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, autónoma de Buenos Aires, no llegaron a los objetivos que se planteaban. ¿Por qué? Porque por eso mismo lo que ha aumentado el alquiler y la proporcionalidad versus las paritarias, que fue de un promedio de 25, sabemos que tenemos una inflación del 47-48%, sabemos de la mega devaluación que tuvo la Argentina justamente el año pasado, y un montón de cosas más, cuestiones más que pueden ser vinculadas a oferta-demanda del propio sector, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quería comentarles este tema de hoy, no solamente porque fue un tema recurrente del año pasado y sobre fines del año pasado, sino que para clarificar aún más las cosas, ¿no? El titular justamente es de tipo de agrupaciones, abro paréntesis y luego lo cierro, tiene intereses personales con lo político. ¿Cómo decirlo de esa manera? Y por eso actúa como actúa. Entonces, parece que estoy ayudando públicamente a los demás, que son los inquilinos en este caso, que son unos 7-8 millones de inquilinos en todo el país, que sería, si no pueden tener una propiedad, obviamente la parte más débil de la cadena. Entonces, aparezco como bueno. Soy un buen ser humano porque estoy ayudando a los que menos tienen, y son muchos. Pero sin embargo, ese personaje que aparece con ese rol tiene intenciones políticas. Lo que estamos en el mundo del periodismo, más allá del sector inmobiliario, sabemos muy bien quién es quién en esta vida, y si no lo sabemos, tenemos las herramientas para poder averiguarlo. Y justamente esa fracción política
importe o no importe, pero esa fracción política a la que hago referencia, a la que pertenecería justamente con intención el día de mañana de ser candidato a algo, bueno, en la década pasada se ha encargado y mucho de esta imagen de hacer creer un escenario y la realidad es otra. Corres el velo y luego ves la realidad. Es decir, hago que ayudo a los demás, pero en realidad lo estoy haciendo por mis propios intereses. Y en ese marco, cierro el paréntesis, en ese marco, ese personaje que está con esta agrupación de inquilinos, porque hay otra agrupación de inquilinos que está haciendo justamente un trabajo para poder presentar en marzo junto a la Cámara Inmobiliaria Argentina. Entonces quiere decir que no todos los inquilinos piensan como este señor, como esta agrupación de inquilinos. Quiere decir que hay otros que saben y se dan cuenta racionalmente que en realidad una parte no debe afectar a la otra. Es decir, yo puedo favorecer a una parte y a la parte más débil, pero siempre y cuando no termine afectando a todo un sector. Es decir, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Es por eso que no salió la llamada ley de alquileres el año pasado. No por otras cosas. Porque después empezamos con las chicanas, ¿no? Este hombrecito que tiene intereses políticos a futuro, con gente que se dice de izquierda, pero a la hora de la verdad actúa totalmente como si fuese de derecha cuando son sus propios intereses personales y grupales. Entonces, lo que digo es, esto no salió porque no era bueno y porque ya hay una experiencia que no fue buena. No porque un diputado no la votó o no la puso, no quiso que se votara en comisión, porque también es propietario. Caemos en las chicanas de siempre, en el reduccionismo de siempre, de que si estás conmigo y haces lo que yo quiero, sos bueno, y si no, sos malo. Entonces, este señor también estuvo apuntando, lamentablemente, públicamente, al presidente justamente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Benazar, como siendo, para poner un nombre y apellido propio, porque es lo que trata de hacer en las chicanas políticas, en la política en general, y ahora también lo trae a esta característica de la política, a esta misma ecuación, digo, a la política sectorial. Poniéndolo como que fue justamente el que comandó esto, ¿no? De decir, interrumpió lo que era un beneficio para justamente los que menos tienen, ¿no? Cuando hay desconocimiento, alguien le puede creer a este señor. Ahora, cuando conocés la cancha, tenés visión de cancha de lo que es, cuál es la realidad concreta y no la virtual, te das cuenta que está diciendo una barbaridad. Y lo que hizo Alejandro Benazar es que no se repitan los fracasos anteriores. Es decir, aquella ley que salió aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo único que hizo fue que todo aumentara. Y es lo que está pasando. Esta es la realidad concreta. Esta es la realidad concreta. Y esto es lo que puede volver a pasar en el caso de que no haya algunas modificaciones, algunos cambios que necesita este proyecto de ley que está en el Congreso para volver a tratarse en marzo. Entonces tengamos cuidado, sepamos muy bien, como siempre digo, más importante de lo que una persona dice es saber el currículum vitae hasta ese momento que esa persona se expresa, para tener en cuenta si lo que dice es cierto o no. Esto es como un currículum vitae. Usted lleva un currículum vitae a un lado porque tiene una experiencia de vida o de laboral en tal cosa. Bueno, esto es lo mismo. Si fulano de tal dice tal cosa de tal persona, con saber la historia de esa persona sabemos si lo que está diciendo es real o es todo lo contrario. De eso se trata. Creo que es racionalmente la ecuación, insisto, que hay que aplicar para saber cuál es la verdad de todo ello. Pero vamos a los invitados de hoy. Está a mi derecha Juan Manuel Galloso, que justamente es uno de los asesores legales de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Juan, bienvenido a Noticiero Inmobiliario. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, por suerte. Gracias. ¿Todo bien? Por la invitación. No, por favor, gracias por estar acá también. Y lo tenemos también de Max Plan, a José Maciel, que vino en representación de dicha empresa, para contarnos un poquito de todo lo que observan hoy en el mercado, lo que tienen para ofrecer justamente, así que gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias a vos por invitarnos. Quiero agradecerles como siempre a la Cámara Inmobiliaria Argentina, también a Estudio 3R, a Profit Sistemas, a Inmobiliaria Migliorisi y a las demás inmobiliarias que también van a apoyar este programa que comenzó en los últimos 2 meses, insisto, del 2018, y que desde el primer programa ya se posicionó como el programa más visto del sector inmobiliario en la República Argentina. Comenzamos con Juan. Juan, te quería comentar que, bueno, justamente preguntarte que la Cámara Inmobiliaria Argentina tiene un servicio justamente para asesorar a las inmobiliarias. ¿Por qué no nos contaba un poquito? Porque a lo mejor muchos inmobiliarios nunca se acercaron y no saben de esto. Es probable que no lo sepan. Pero de todas maneras, una de las funciones sociales de la Cámara Inmobiliaria como representante gremial del sector, ¿no es cierto? La Cámara es una agrupación de
de empresas, una agrupación de actividad. Una de las funciones estatutariamente fijadas y determinadas ya de su inicio, es una asociación de más de 30 años, ¿no? Es la de asesorar legal y jurídicamente a los socios miembros. Quiere decir que cualquiera de los asociados a la Cámara están en condiciones de levantar su teléfono, escribir un correo, mandar un WhatsApp a los teléfonos y direcciones que podemos dar en cualquier momento cuando vos me digas, y hacer la consulta que crean pertinente respecto a la actividad que están desarrollando, con el único requisito de ser socio primero y tener la cuota al día, claro. Que no es muy difícil porque la cuota al día la cuota no ha aumentado en los últimos 3 años. La verdad que incluso más allá de algunas recomendaciones hasta propias, pero claro. La verdad que el Consejo Directivo ha decidido que así sea, y digamos que el índice inflacionario cuota de la Cámara es 0 desde hace 3 años, y aún así todo el mundo, todos los empresarios del sector son conscientes del costo de los servicios jurídicos, pueden tranquilamente llamar y hacer una consulta, las consultas que desean durante el tiempo que estén asociados, y las mismas les serán respondidas. Bueno, vamos a estar dando los teléfonos casi en el final. Vale. Me parece muy interesante esto, porque es cierto lo que decís, no todos los inmobiliarios se habrán acercado, y incluso creo que muchos ni siquiera saben que tenían esa posibilidad, ¿no? Claro, esa posibilidad está abierta siempre. La modalidad que instaló los últimos 2 consejos directivos, o sea, desde que está presidido por Benazar concretamente, es que esa atención sea exclusivamente brindada por profesionales. Entonces, los abogados que estamos en la Cámara, tanto yo como Gonzalo Felices, estamos a disposición de los asociados para responder a la brevedad posible, porque a veces claro. Uno no puede ser tan inmediato, pero sí, son muchos los asociados y corredores que nos llaman consultando temas concretos de su métier inmediato, ¿no es cierto? La Cámara Inmobiliaria, muy contra la opinión por ahí que se han formado, o la generalizada, está conformada por, en gran parte es una cámara de pequeños y medianos empresarios. Sí. Es decir, un porcentual importante de nuestros socios son monotributistas. Es decir, es gente que bien podría ser asimilada a un trabajador que loca su servicio. En este no caso dejan de ser laburantes. No dejan de ser laburantes, ¿sí? Eso es algo que habría que poner énfasis. Claro, porque muchos se imaginan otras cosas. Y muchos sí se imaginan otras cosas. También tenés un aspecto que por ahí el corredor inmobiliario imagina de sí esa otra cosa, claro. Que le pasa también a los abogados. O sea, nosotros somos también trabajadores, y como tal nuestro ingreso, los honorarios en el caso de los abogados, los honorarios o comisiones en el caso de los corredores matriculados, corredores inmobiliarios, representa un ingreso que es alimentario, sirve para que el corredor inmobiliario pueda sustentar su familia, y además tiene un componente macro, ¿no? Que eso es demanda agregada. Totalmente. Es decir, el porcentaje de comisión honorario que se pretenda sacarle al inmobiliario va al consumo. O sea, eso es consumo que se pierde. Consumo que se pierde. Totalmente. El consumo es 21% de IVA y 3% de ingresos brutos. Siempre y cuando él facture pero bueno, ese es el concepto. El concepto para tenerlo bien claro. No muchas veces se tiene ese concepto, se tiene la idea de otras cosas. Claro, de grandes empresas, por ejemplo, como Suaje, evidentemente los existe, el sector, totalmente, es algo con lo que se convive. Por suerte normalmente, existen también. Por suerte también. Sí. Pero no son excepciones que confirman a la regla. Por eso le quería preguntar también, justamente, a José. Hoy, seguramente, en el panorama de la Argentina, en el panorama del sector inmobiliario argentino, bueno, justamente Max Plan tiene
unidades de negocio que son para el momento de hoy, ¿no? Por ejemplo, el tema de la compraventa en pozo, bueno, y la mar en coche, ¿no? Están ubicados en ese carril, digamos. Mira, nosotros hemos estado hace más de 40 años que estamos en el mercado, muchos años nos dedicamos a la mayor parte, en realidad, a los emprendimientos corporativos, y a raíz de la crisis de 2001-2002, que se había parado totalmente ese mercado, nos dedicamos a la venta de propiedades, claro, de inmobiliario común. Ampliaron el espectro. En realidad cambiamos totalmente de monta, nos fuimos directamente a eso y nos quedamos ahí durante unos años, y en los últimos 5 o 6 años hemos empezado a construir, porque creo que el negocio está ahí verdaderamente. Tenemos en este momento 7 emprendimientos que estamos construyendo, 3 o 4 de ellos ya están terminados, 4 ya están terminados o en el 95%, claro, y 3 que estamos iniciando ahora. Y sí, es un momento realmente interesante para hacerlo, pese a todas las dificultades que conlleva una inflación desatada y cierta incertidumbre y demás, pero mira, a la larga el negocio inmobiliario, la inversión en ladrillos ha sido siempre un buen negocio. A la larga, le demos vuelta, no le demos vuelta, siempre pasó lo mismo. Pasó desde la época de nuestros abuelos que venían inmigrantes hasta ahora. Y dólar ladrillo, digamos. Dólar ladrillo, sí, porque la verdad que la plata, primero uno no sabe dónde guardarla, porque si no te la curra al banco, te la curra el albañil, con la letra chica. Te la fueron sacando. Sí. Los ladrillos valen y se van valorizando cada vez más. Bueno, eso te iba a preguntar, porque eso es interesante en esto, que después vamos a ver y te voy a pedir, como tarea del hogar, si no lo tenés ahí, o para que lo amplíes. Quiero saber bien los 7 emprendimientos donde están ubicados, ¿no? Bueno. Ya están listos lo que van a estar, vamos a nombrarlo dirección respectiva, ¿no? Algunos están diciendo, algunos colegas, algunos integrantes del mundo inmobiliario también, otros no, algunos están diciendo que las propiedades, justamente por todo lo que está pasando en la Argentina, devaluación y demás, inflación y demás, bajaron en dólares. Vos tenés el 10%, ¿tenés esa misma, palpás esa misma realidad? ¿Esto es así? No, definitivamente no, y no creo que eso vaya a pasar. Puntualmente puede que alguien necesite vender por alguna razón y esté dispuesto a bajar su precio. Pero eso fue histórico. Eso fue histórico, por supuesto. Eso es otro tema. Pero por supuesto que sí. Los tiempos de cada quien y de cada cual. Es que es como si alguien viniera y te dijera, vos estarías dispuesto a laburar por la mitad de lo que te están pagando ahora. Y no, mi departamento vale lo que vale. Mira, hoy nadie me lo quiere pagar y bueno, yo esperaré, salvo que tenga una urgencia, claro, o le pasa lo mismo. Si no, me sentaré y esperaré. Bueno, porque la verdad que en términos, discúlpame, en términos de dólar, sigue costando lo mismo ahora que antes de la devaluación, con alguna pequeña diferencia, quizás se ajustó un poco en esos primeros meses, digamos, pasamos de 20 a 40, quizás se haya ajustado un poquitito, pero va a retomar. Contrariamente a lo que decía un diario muy importante de gran circulación el lunes pasado, que decía que Buenos Aires se había convertido en la tercera ciudad más cara del continente, de Latinoamérica. La verdad que no sé de dónde sacan esa información. No, yo sé de dónde lo sacan. Está bien. Están acostumbrados. A ver, yo sé de dónde lo sacan. Están buscando otras cuestiones. Bueno, por eso sacan esa información. Exactamente. Hasta donde yo sé, mira, yo viajo absolutamente. ¿Me expliqué o no? A mí me toca viajar a Chile muy seguido, y decía que Santiago de Chile está más barato que Buenos Aires. No es así. Voy todos los años, tengo familia allá. Santiago de Chile, con el mayor respeto, y me gusta Santiago, todo lo demás, claro. No lo vamos a comparar con Buenos Aires. Buenos Aires, años luz, por más que estén mejor con las finanzas, años luz no se puede comparar. Pero es una ciudad linda, bonita, prolijita, además, pero no se puede comparar. Es como Villa María, Córdoba. Y siempre lo pongo como ejemplo porque yo soy de Villa María, Córdoba, así que nadie se ofenda. Me puedo reír. Montevideo, que es una ciudad preciosa en la que voy muy seguido, preciosa, me encanta Montevideo, pero no es Buenos Aires. No, nada que ver. Es verdad. Lima también es muy bonito, pero tampoco es Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para comparar? Bueno, Sao Paulo vale el doble. Claro. Lima es más caro. Montevideo en realidad está casi, pero es un poquito más caro. De modo que, estos son cuando ¿qué estamos comparando con Guayaquil? No, por eso te preguntaba. Yo tengo la misma sensación y la misma lectura. Para que quede claro, y por eso existe justamente el espacio más visto y más escuchado del sector inmobiliario argentino, que es precisamente este.
es mentira lo que dice Clarín, vamos a decirlo así, con todas las letras. Lo que dice Clarín lo que hace es tirar bombas porque seguramente tiene un objetivo por detrás. Como te hablé de ese personaje que teóricamente defiende aparentemente solamente a los inquilinos, a los más débiles, pero en realidad está buscando una carrera política. Está buscando una carrera política. Bueno, esto es lo mismo. Clarín tira porque después puede ir a tirar la caña y buscar alguna cosa en algún lado, ¿no? Entonces tira este tipo de cosas. Y no es la primera vez, que me disculpen los colegas que trabajan allí, pero no es la primera vez. Entonces, si quieren informar verdaderamente y no deformar, lo que tienen que hacer es charlar con el sector. Ahora, como están buscando otra cosa, es que hacen este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de pseudo periodismo, por más que sea el diario más vendido, que ya no se vende como antes, por más que sea el diario más leído, que ya no se lee como antes, lo que digo es, estamos en presencia siempre de un lobbying periodístico que tiene otras connotaciones y otras búsquedas más allá de todo. Le quería preguntar también, por el tema de los contratos. ¿Qué cosas cambiaron así en los últimos tiempos que obviamente favorece a todas las partes, ¿no? No, contratos de alquiler, me decía. Claro, contrato de alquiler precisamente. Contrato de locación. Correcto. En realidad, bueno, están rigiendo las reformas del 2015 del Código Civil y Comercial. Una de las reformas fundamentales no está en el plano, está por ahí el habitacional, sino en el comercial, que se equiparó se bajó el tiempo mínimo de 3 a 2 años. Pero básicamente lo que hizo ese cuerpo normativo fue ordenar una serie de normas dispersas que estaban casi todas en la Ley de Locaciones Urbanas, más un montón de normas, que es lo que era la idea, por ejemplo, de esta nueva ley, o sea, modificar aún más el Código Civil y comercial. Pero básicamente, digamos, la relación comercial, la relación de locación sigue siendo la misma. El precio está determinado por el mercado. Hay que aclarar que no es así en todos lados. En países de los que creemos desarrollados, las locaciones tienen precios máximos y tienen precios mínimos, y es un mercado muy regulado el de la locación. Por lo general, el empresario argentino tiene la costumbre de pedir regulación para lo que no le conviene y pedir liberalización para aquello que le favorecería. Y esto no es de ahora, ni es producto cultural, ¿no? Ni es producto de la grieta, viene más o menos desde Dorrego para acá, o sea, viene desde hace 200 años. Y forma parte de lo que es el capitalismo en sí, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que sí hay una pugna de sectores. Yo no estoy de acuerdo con vos en cuanto a tomar el tema de que tenga un interés político como algo malo. Al contrario, me parece muy bien que lo tengan. El problema es cuando existe la contradicción de apoyar una ley que un signo político tiene siendo de otro. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con la ley? ¿Qué ha pasado con la ley de Capital, la modificación de la 2340 en Capital? No es una ley pro. No es una ley pro. El 90% de los asociados a la Cámara y de los inmobiliarios muy seguramente han votado a este gobierno. Y no votaron esa ley, seguro. Y sin embargo, el Gervasio Muñoz, que hablemos, ¿no? Bien, ha apoyado esa ley en ese momento. Dio el resultado que dio, que es evidentemente el resultado era ese. Cuando vos regulás una parte, o sea, ¿se regula o no se regula? Cuando vos regulás una parte, siempre van a quedar vías de escape por donde salir. La vía de escape del propietario para que no tenga incidencia el hecho de que le tiene que pagar al corredor inmobiliario, él, por imperio legal, la comisión que le corresponde, es prorratearle en el precio. En definitiva, no es que han ganado una posibilidad no han bajado el costo de ingreso, sino simplemente que lo han prorrateado. Pero eso ya se podía hacer, porque claro, directamente con el seguro lo podían hacer. La Cámara Inmobiliaria con el tema del SAS lo podés hacer también. Tiene el costo financiero que tiene el mismo seguro que tenía antes, lo tiene esto ahora. Es así de sencillo. Ese es el problema, como que veo que hay una contradicción. No solo en los inquilinos que apoyan una ley que no le corresponde al PRO, sino en los inmobiliarios que siguen votando a un gobierno que les votó una ley en contra
de entrada ya, ¿no? Y que, bueno, y después el hecho de las presiones políticas es algo normal, convivimos con eso. O sea, la democracia es eso, de la época de los griegos, la democracia no es consenso, es precisamente la discordia, es eso. Y si alguien tiene interés político, a mí me parece muy bien, o sea, me parece bien. No, y que lo desarrolle te quiero con todo el aclarar que mundo. a mí no es que me parezca mal, a mí no es que me parezca mal que lo tenga. Lo quiero aclarar precisamente porque o sea, básicamente porque no suelo quedarme callado. Pero el tema es que también los empresarios tienen sus intereses políticos, son totalmente legítimos. De hecho, lo podés tener vos también. De hecho, hay un gobierno empresario por primera vez en muchos años. Bueno, o sea, por eso te digo para que quede bien claro. No estoy en contra de que alguien lo tenga. Pero lo que estoy diciendo es que a veces ¿cómo hacemos para que esas modificaciones no impacten en las partes en disputa? Yo estoy completamente de acuerdo en que darle al locatario el carácter de consumidor, con lo cual, tanto como es consumidor como desde hace años el trabajador tiene derecho a tener por parte de la legislación un tratamiento, porque hay una relación desigual. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Ahora bien, ¿dónde es que yo intentaría que ese locatario goce de ese beneficio sin perjudicar al propietario? No podemos hacerlo exclusivamente en manos de otro trabajador como es el corredor inmobiliario, ¿no? Nadie, ni los propietarios, ni los representantes de inquilinos, pone énfasis en lo que nosotros en la consulta jurídica diaria entendemos que es el principal problema entre el locador y el locatario, que es el costo de los servicios. Es el costo de los servicios. Es decir, si vos si vos pagabas 10.000 pesos de alquiler y pagabas 300 de luz y de repente te vienen 2.500 de luz, y muy seguramente los últimos meses de alquiler no lo vas a pagar, y lamentablemente quedarás mal con el garante. No, eso está claro. Lo que te digo, Juan Manuel, hay una torta para repartir, sí. Evidentemente. La torta del inquilino del inquilino es su ingreso. La torta del corredor inmobiliario también es su ingreso, es alimentario ese ingreso. Ahora bien, esas dos tortas van a parar el consumo van a parar los impuestos, y los impuestos van a parar al Estado, y el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer con eso. Está bien, está clarito, Juan Manuel. Ahora, las empresas de servicios, ese no va al consumo. Bien. Eso va directamente a otro lado. Perfecto. Te quiero a otro país, incluso. Ok. Te quiero aclarar, Juan Manuel, que yo no, para que interpretes correctamente, yo no tengo problema de que nadie tenga interés político, por eso digo, lo podrías tener vos también. Yo voy a otra cosa, que justamente por el camino político que querés hacer, no podés por eso decir una cosa de otra persona, diciendo nombre y apellido, justamente, de otra persona, cuando en realidad tu búsqueda es otra. Ahora, si él no hubiese dado nombre propio, es otra historia, públicamente hablando. ¿Queda claro? Sí. Entonces yo simplemente eso digo para que lo comprenda bien, porque si no parecía que no era así. Te quería preguntar, justamente, José, que me digas, por ejemplo, que recuerdes de estos 7 emprendimientos que tiene justamente Max Plain en este momento, los casi terminados o los todavía por desarrollar, pero que son la búsqueda de estas unidades que en este momento pueden ofrecer. Te diría que de los que ya están terminados, en realidad ya están totalmente vendidos. Eso ya está casi todo. No, totalmente vendido. Totalmente. Y por ejemplo, pero nombrémoslos, ¿dónde están? Y Yerbal y Granaderos, por ejemplo, en pleno Flores, esto es Rivadavia al 6000, ya está terminado, entregado, hay gente que vive. Bartolomé Mitre y Ayacucho, 2010, Bartolomé Mitre ya está también terminado y entregado. Castro 1176, esto es Castro y San Juan también. A ese le queda un departamento muy lindo, de hecho sea de paso. Gurruchaga y Santa Fe también ya está terminado, totalmente entregado. Sí faltan siempre detalles porque sí, claro. El gremio de la construcción es muy interesante. Cuando se termina de construir es cuando entra un tipo con un pico y una masa a romper de nuevo y decir, pero ¿qué pasa? Paco, ¿por qué no lo rompiste antes? ¿No? Sí. Me parece como que al final es cuando se acuerdan de romper cosas y pasa el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, hasta que finalmente se hartarán de romper y se van. Totalmente. Pero es así, todas las obras son así. Y de los que tenemos para hacer, Catamarca 1060, por ejemplo, es un proyecto muy lindo. Catamarca 1060, para que eso sería y casi llegando a San Juan. Casi llegando a San Juan, perfecto. Ese es un emprendimiento muy lindo, un arquitecto Fuentes, muy conocido, ha hecho un proyecto precioso sobre eso.
Boedo 772, que esto es Boedo Independencia, en la zona tango de Buenos Aires, al que le gusta el tango, no es mi caso, pero reconozco que es divertida porque hay mucho boliche, mucho restaurante, zona, claro. Esa zona es una zona, tiene esa onda, tiene a la noche, tiene una onda muy entretenida, insisto, a mí no me gusta el tango. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Piazzolla tampoco, perdón, no, Piazzolla sí, pero me gusta la música. Hay gente que se ofende, no sé si vos te vas a ofender, porque a uno no le gusta el tango. Bueno, a mí me gusta el rock. A mí me gusta el tango. Yo soy de la época de los Beatles, claro. No de la época de Gardel. Claro, está perfecto. Y después San Juan 2318 también tenemos 2 emprendimientos que estamos haciendo ahí que son muy interesantes, se venden a plazos y qué sé yo, el que quiera puede llamarnos, Max Plenso Pinto, nos llama y ya está. Increíble. Financiado, bla bla, todas las cosas así. Dan todas las posibilidades. ¿Esto que son unidades de 1 o 2 ambientes? 1 y 2 ambientes. 1 y 2 ambientes. Sí. Perfecto. Así que hay como ¿cómo está el tema de que quedó claro cómo decayó el tema de todos los créditos que se pedían? ¿Cuánto duró? Unos 2 años más o menos el éxito. Menos. 1 y medio. Sí, 1 y medio. Sí. Tiempo real, digamos. Creo que ni a 1 y medio, ¿no? Ni a 1 y medio llegó. Por ahí. ¿Puede ser? 2016. Sí, un año y medio. Demoró un poco en arrancar y después de pronto abruptamente. Digamos que fenece en abril, mayo de este año cuando empieza a correr la deuda. Totalmente. Quedó claro. Lamentablemente. Sí, y va a tardar mucho, ¿no? O sea, uno no sabe, no puede avisorar cuándo puede volver una tendencia parecida a esta. El tema de los créditos suba, ¿no? Sí, va a tardar. Va a tardar. Yo creo que va a tardar. Va a tardar muchísimo. Sí, va a tardar. No necesariamente los créditos van atados a una inflación bajísima, como uno podría suponer, pero sí a los despelotes. Cuando la cosa explota así, pasamos, la moneda se devalúa al 50%, ahí ya eso es inmanejable. Después, si la inflación se mantiene sostenida, sería una mala solución, pero si llegara a suceder en un 10% anual, bueno, los créditos soportarán el 10% anual. La realidad es que todos convivimos con la inflación, ¿no? A veces yo pienso, pensar que el dólar me tocó vivirlo, yo ya era grande, casi viejo, diría, valía $1 en los años 90. Ahora lo hemos multiplicado por 40. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pero mi sueldo también se multiplicó por 40. Entonces yo me hubiera muerto de hambre. Cuando lo llevaron a 3, ¿se acuerdan? Era todo un lío y sin embargo... A 3 mangos, a 4, sí. Me acuerdo que todos protestábamos. Era 4, que bajó a 3. Bajó a 3 y se sentía aliviado, ahora está a 40. Y llegará, a lo mejor si nos volvemos a juntar dentro de 5 o 6 años, diríamos, che, ¿te acordás cuando llegó a 40 que todo el mundo tiraba la bronca? Iba a votar en 2.000 o 4.000, qué sé yo. No sé. El 80. Sí, el problema es si es viable un sistema de crédito con tantos años, basado en una moneda que tiene sus variables como el peso, sí. Si es sustentable en el tiempo, ¿no? O sea, está claro que si se hizo sustentable durante la época del 1 a 1 era precisamente porque eran créditos en dólares y el valor estaba anclado. Entonces uno pagaba siempre lo mismo. Pero, discúlpame, porque los chilenos, que tienen también una inflación, por supuesto, muchísimo más baja que la nuestra, muchísimo, pero la tuvieron alta cuando empezaron con los UF, bueno, se la van a arreglar, es una forma de pelearle a la inflación, por lo menos el número queda fijo, ¿vale? Tanto su F, pero no quiero hacer comparaciones sin entender el problema nuestro. O sea, nuestro país tiene evidentemente una estructura productiva, una estructura financiera y una estructura de capitalismo empresarial y burguesía nacional muy distinta a la de los ejemplos que siempre quieren darnos, que es fundamentalmente Chile, por ahí Uruguay, y sin contar el resto de Europa o Estados Unidos. Digamos, yo estoy hablando de si es viable una política de esas en nuestro país, donde hay un componente estatal muy importante en muchos aspectos, y yo soy convencido de que esa política, o sea, la política crediticia de UBA exclusivamente sin un sector estatal que invierte en vivienda social, ya sea como propiedad
o como locación, el Estado tiene que invertir en vivienda social, eso es así. Claro, el déficit habitacional. El déficit habitacional no lo va a solucionar el UBA ni ninguno de los bancos, casi nombro bancos, mira, claro. Ni ninguno de los bancos, no va a ser así. De hecho, sobre todo en Capital, en Buenos Aires, se está produciendo un proceso que es grave porque tiende a ser un proceso de concentración, que es la gentrificación. O sea, Buenos Aires se está gentrificando a pasos avanzados. Gran parte de las construcciones, como está claro que nadie está obligado a poner que también es entendible, una inversión y ganar con ella nada más que el 2,8% mensual en pesos, y gran parte de los emprendimientos que se están haciendo se hacen para después alquilarlos a turistas. Así como que se creó, y la gentrificación es eso, o sea, se está raleando del lugar a la gente que habitualmente lo habitaba, porque los costos habitacionales de ese barrio se elevan considerablemente, como pasó en Palermo. No sé cuánto vamos a tardar en tener así como tuvimos el Soho y el Hollywood, de tener el barrio Airbnb, pero lamentablemente se va a eso porque esa parte sí se está haciendo rentable. Entonces es necesario que el Estado, en las tierras que considere apropiadas, invierta en vivienda social. Hasta tanto no creo que haya posibilidad de que el déficit habitacional, que parece crónico ya, se morigere mínimamente o desaparezca, ¿no? Estaban hablando también de que justamente en la época donde menos rinden los alquileres, ¿no? Porque la gente habla solamente de los aumentos, obviamente, porque a todo el mundo le cuesta todo, le duele en el bolsillo todo, las tarifas, la devaluación, la inflación, todo, pero en realidad por ahí no piensa que el propietario también es donde menos le rinde en comparación con otras posibilidades de renta financiera, ni hablemos, pero es el momento donde menos rinde también. Sí, no llega ni al 3%. Ni al 3%. No llega ni al 3%. Las estadísticas del año pasado daban 2,8 o 3%. No llega al 3%. No llega al 3%. Increíble. No, porque sin contar los riesgos que hay, ¿no? Además, claro. Porque en otros países, no voy a nombrar cuáles, no tiene sentido, el tipo no paga el alquiler y le pegan una patada, un shot y se terminó. Otra cosa, andás a la calle, después andarte a hacer el juicio que quieras, pero vos tenés una obligación. Acá si el tipo se te planta y tiene un perro, un canario o un bebé, que para el caso es lo mismo, no hay forma que lo saques. Flaco, no es así la cosa. Entonces después se quejan de que los alquileres son caros, de que hay que contratar un seguro. Mirá, eliminemos el seguro, hay desalojo, no cumpliste, te vas, se terminó. Claro, porque cumplamos los contratos, cumplamos los contratos. Era lo que decíamos hoy, ¿no? La gente tiene una idea, lo que decía él también con respecto a otro tema, cuando piensa en el mundo inmobiliario, ve edificios, ve tema dólar, cree que todo el mundo es pudiente, digamos, y nada que ver. A veces lo que le termina rindiendo es nada, o sea, no ven esa parte, no se puede visualizar así nomás. No, estoy de acuerdo. Esto, por eso te digo que es una cuestión de espejismo, digamos, ¿no? La gente cree que la realidad es una cosa y termina siendo otra. Yo creo que cuanto más meta la mano el Estado, peor es, ¿no? Contrariamente a lo que vos pensás, yo creo que vos esperás que el Estado solucione. La verdad que a esta altura del partido ya el Estado a mí no me engrupe más, no soluciona nada. Lo único que hace es joder, y disculpame la expresión. Todo lo que ha hecho a lo largo de los últimos 50, 70 o 100 años, como dijiste bien, desde el Rego hasta acá, es hacer las cosas mal, afanar, currar, hacer todo lo hacen al revés. Dejemos que la gente se las arregle, pero eso sí, parejo para todos, ¿no? Si el inquilino no paga, se va, pero si el propietario no te arregla la canilla, flaco, voy y te traigo de las pestañas. Parejo para todos, ¿no? Por eso yo decía que, más allá de que obviamente no está mal que haya un Estado presente desde el punto de vista de favorecer a los que menos tienen, eso no tiene nada que ver, estoy de acuerdo con lo que vos decís también, pero digo, el tema es que no juegue con eso es lo que yo quiero significar, ¿no? El tema es cuando se juega que hago que, pero en realidad es por otros motivos. Si esos otros motivos personales grupales no estuviesen, no lo hago, ¿me explico? Y esa es la diferencia que marca la diferencia. Te quería preguntar también con respecto a el tema, digamos, del tema de las comisiones, que lo tuvimos... Estuvimos hablando con el tema de los alquileres, pero no hubo novedades, no hubo modificaciones
a la hora, la verdad, en el tema aplicabilidad, el tema bajar costos? En Capital tuvo la modificación que fue sumamente perjudicial para los corredores inmobiliarios, digamos, gran parte de su ingreso se vio mermado o se puso en la cabeza de otro. Lo que ha logrado esa ley en Capital, que era también una idea de la ley nacional, pero ya extendida a todas las provincias, que después iban a tener que ratificar esa ley porque el pago de honorarios es no delegado, depende de cada jurisdicción. Lo que esa ley ha hecho es quitarle a gran parte de los corredores inmobiliarios su ingreso, y ha eliminado de pecho, digamos, el contrato de mandato, porque hay muchos inquilinos que vienen y solicitan, o futuros inquilinos que vienen y solicitan a los corredores inmobiliarios un inmueble para vivienda en tal o cual lugar. Imperio legal. Yo a ese que viene y me lo pide, no le puedo cobrar. El corredor inmobiliario no le puede cobrar. Entonces, bueno, ahí es donde se produjo un perjuicio importante, y terminaron haciendo un poquito aquello que desde la institución de inquilino, no sin razón a veces, criticaban, que era que el corredor inmobiliario no era otra cosa que un representante del propietario, cuando en realidad es una persona que intermediaba entre dos partes. Ahora bien, la ley en Capital acaba de decirnos que el corredor inmobiliario no es otra cosa que el representante del propietario. ¿Por qué? Porque él es el que le paga. Claro. Entonces, eso es a veces lo que no logra cuando hablamos de conjunción de intereses, es que a veces modificar una ley. Yo entiendo la ley en Capital, que eso es algo que también tienen que entender los corredores inmobiliarios, es decir, hay un tema político, es decir, vos te estás oponiendo y tenés todo el derecho de hacerlo contra una ley que perdiste 53-0. Claro. O sea, nosotros somos animales políticos, tenemos representantes, los hemos votado, qué sé yo, y perdimos 53-0. O sea, claro. El corredor inmobiliario parte de una base de un lugar en el cual una comunidad le está diciendo no tenés razón, y sin embargo yo creo que en ese aspecto al menos sí tenés razón, porque si alguien viene y me dice a mí, anda, conseguime un coso, ¿por qué no te voy a cobrar si es mi trabajo? Claro, totalmente. ¿Tenés alguna idea, perdóname, de qué porcentaje se perdió? ¿Se puede hablar de porcentaje que no, porque se vio perjudicado? Básicamente no lo tengo, pero está en el hecho de que una estimación, no hace falta que tampoco me gusta revolear números, pero digo, lo que ha sucedido es que yo tenía un tráfico fluido de un lado y una manera de ingresar la vida a mi empresa, a mi casa, ¿no? En el caso de los inmobiliarios, que fue modificada de facto abruptamente, sin posibilidad de ser compensada de otra manera. Entonces, bueno, hay que ingeniársela para que intentar cobrarle al propietario y no sin violar la ley. Claro. Digamos, te vuelvo a repetir, yo estoy completamente de acuerdo en que el locatario habitacional sea considerado una persona que la legislación debe defender, así como defiende al trabajador, como defiende al consumidor. Eso lo tengo claro. Pero hay maneras de que 6.000 corredores inmobiliarios, muchos de ellos monotributistas y que no tienen empleado, gente que labura de eso, más en un gobierno que hace de la monotributización, ¿no? Un caballito de batalla, ¿no es cierto? Le quiten de la noche a la mañana parte de su ingreso. Es algo que hay que trabajar para que se solucione de alguna manera. ¿Querías agregar algo? No, estaba diciendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Manuel. No, porque ha pasado mucho de esto, ¿no? Por eso siempre digo, como comento en las editoriales, que más allá de que haya una parte, o se lo vea de esa manera, una parte más fuerte y una parte más débil en la cadena, lo que se haga de un lado favorece o perjudica al otro también. Entonces,
esto como la película, como siempre digo, hay aquella película famosa de Hollywood, alguien tiene que ceder. Cuando alguien cede una parte, la otra parte también se acomoda y al final se benefician todos. ¿Por qué no se puede lograr eso? Ese es el objetivo, ¿no? Que, no, favorecemos, después vamos para el otro lado sin escala y así. La Argentina está así, ¿no? El problema de la Argentina no es un problema económico ni político en general, financiero en general, sino que es un problema político, justamente por eso mismo. Por esto, porque vamos sin escala de un extremo a otro. Ahora le toca a los inquilinos, después a los inmobiliarios, y así vamos, taca, y así con cada gobierno. Entonces se pasan las décadas y lo que decimos, ¿no? Lo que dijo él también hoy al comienzo, desde Dorrego para acá, siempre con la misma historia. No quiero, pues ya estamos en el final, con el agradecimiento de siempre, te debía, esto sí, que digas dónde se pueden los inmobiliarios dirigir. Bueno, los inmobiliarios pueden hacer la consulta telefónica, lógicamente, a la Cámara, manifestando su inquietud, y se lo llamará a la brevedad posible, o directamente hacerlo a los correos electrónicos que son al correo de socios@cia.org.ar o asesorlegal@cia.org.ar. Si lo hace ahí directamente, inmediatamente se les contesta por correo o se lo llama por teléfono. Perfecto. José, ¿también algo para agregar? Ya estamos en el final. Muchísimas gracias por la invitación. Al que quiera interesarse por nuestros emprendimientos, que nos llame al 4312-8544, Max Prenso AG Pinto. Eso es todo. ¿Lo repetimos? Lo repetimos. 4312-8544. Bueno, José, muchísimas gracias por haber estado aquí. También para Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. gracias. De mi parte, como siempre, nos reencontramos la próxima semana para vivir juntos una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario. Chao, hasta la próxima. Noticiero Inmobiliario. Toda la actualidad, la información, el análisis, la opinión y las voces de los protagonistas. Con la conducción de Sergio Solón. Todos los viernes de 15 a 16 horas por Arinfo.